Dios les bendiga a mis hermanos, ¿verdad? En esta hermosa tarde vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a todos mis hermanos que están ahí en casita, ¿verdad? Que abran su Biblia en Salmo 65. Vamos a dar lectura a este hermoso salmo. Gloria a Dios. Aleluya. Les pedimos a mis hermanos, ¿verdad? Que en casita, ¿verdad? Podamos leer la palabra de Dios, se pongan de pie, ¿verdad? Y damos lectura a este hermoso salmo, ¿eh? Gloria a Dios, aleluya, que el Señor les bendiga a todos, ¿verdad? En esta hermosa tarde, amén. Dice así en el nombre del Señor: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso salmo, hermanos. Dice: tuya es la alabanza, oh Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Amén. Vamos a orar en esta hermosa tarde para que sea Dios ayudándonos, ¿verdad? Que Él sea dirigiéndonos, ¿verdad? Se lo pido en el nombre del Señor. Ahí en sus casitas, hermanos, que también se unan a la oración. Amén. Gloria a Dios. Así oramos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, maravilloso. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Gracias te doy porque nos permites estar en este lugar, Señor. Bendito eres, Señor. Tú eres el Santo, el Poderoso de Israel. Ahora, Señor, se va a dar inicio en esta tarde. Ayúdanos a hacerlo, a alabarte, a glorificar tu nombre. También te ruego por aquellos que están en sus casitas, Señor, nos están viendo a través de este medio. Seas tú ayudándolos, seas tú bendiciendo sus vidas, Señor. Ayúdanos a alabarte, Señor, a hacer lo que a ti te agrada, Padre mío. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Ven a ayudarme, Señor, en esta hermosa tarde. Ayuda mi garganta, que yo pueda alabarte, glorificar tu nombre, Padre, porque tú eres digno de toda honra, tú eres digno de toda gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que a través de este medio nos están sintonizando, Señor. Bendice sus vidas, también ellos puedan alabarte, glorificar tu nombre en sus casitas, Señor. Tú sabes en la situación que nos encontramos en estos tiempos, pero tuya, Señor, es la gloria, tuya es la honra. Tú eres digno de toda honra, digno de toda gloria. Ayúdanos a alabarte, Señor, bendecir tu santo y
nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice a cada uno de tus hermanos que en esta tarde, Señor, quieren alabarte, quieren bendecir tu santo y bendito nombre. Te lo pido todo en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Ayúdanos en esta hermosa tarde, Señor. Quita todo aquello que no edifica. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Te lo pido todo, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Amén, amén, amén. Pues, gloria a Dios, aleluya. Vamos a pedirles a mis hermanos que los que tengan en su casita, ¿verdad? Linario, es el canto número 18. Vamos a entrar a este hermoso canto, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice: gloria a ti, Jesús divino, amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades. Te veremos en el cielo
a vivir contigo iremos, ¿verdad? Dios. Todos estamos esperando ese momento, ¿verdad? Aleluya. Cuando vayamos a la presencia de nuestro Señor. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entonar otro canto, hermanos, este canto. Grande gozo hay en mi alma. El hermano, la hermana, siempre debe tener gozo. Él es bueno, maravilloso. A ti sea la honra, la gloria. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? No debemos de estar tristes, siempre debemos estar contentos, alegres, ¿verdad? Porque Él está en nuestro corazón, ¿verdad? Y no nos debe afectar nada de lo que esté pasando en nuestro alrededor, ¿verdad? Debemos tener la mirada ahí arriba, ¿verdad? Por eso debemos tener grande gozo. Es el canto número 19. Perdón, número 20. Amén. Es que se llaman igual los dos. El 19 con el 20 es el mismo canto, es la misma. Gloria a Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy. Amén. Gloria a Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, hermanos. Debe de Gloria a haber paz, Dios. debe de haber gratitud, porque Él nos salvó, ¿verdad? Porque Él nos libertó, rompió las cadenas, Aleluya. ¿verdad? El que tenía temor ya no lo tiene, el que tenía tristeza, Dios le da la alegría, amén. Gloria al Porque Él Señor. es el que vive y reina por los siglos Aleluya. de los siglos, amén. Gloria a Vamos a Cristo. entonar otro canto, ese canto dice santo, santo, grande, amén. Él no es pequeño, hermanos. Gloria a Él Dios. es grande, Él es maravilloso, ¿verdad? Vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Santo,
santo. Es el canto número 33, allá en sus casitas, ¿verdad? Hermanos, hay que alabar al Señor, no importa el lugar donde estemos, debemos de alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Allá en las casitas, ¿verdad? Porque Él es digno de toda honra, Él es digno de toda gloria, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entonar este hermoso canto. Amén. Es el canto número 33. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de los. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo santo, justo y eterno, incomprensible, inmortal, autor de todo. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La segunda estrofa, hermano, dice: alabarle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, amén, y sus mensajeros, amén. Todos debemos de alabar el nombre de nuestro Señor, amén. Vamos a entonar otro canto. Este canto es el número 36. Tan dulce el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ya ahí en sus casitas, hermano, es el canto número 36, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y los que quieran enviar su petición, hermanos, en lo que entonamos estos cantos, para que les dé tiempo de enviar, para que oremos más tarde, ¿verdad?, por las peticiones, amén. Gloria a Dios. Así lo entonamos. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar
yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. En el cielo, hermano, los ángeles le alaban todo el tiempo, Señor, amén. Gloria a Dios, aquí nos cansamos y la garganta no nos anda dando lata, pero allá los ángeles le adoran todo el tiempo al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entrar a otro canto, gloria a Dios. Es el canto número 37. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, amén. Gloria a Dios, aleluya. El canto número 37 de sus casitas, hermanos. Te exaltaré. Bueno, vamos a leer, ¿verdad?, la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios, se me fue el tiempo, ¿verdad? 14 de Levítico, hermanos, en su casita, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer todo seguido, hermanos, en sus casitas también, ¿verdad? Está un poquito larga, así que vamos a darle lectura a esta hermosa día de hoy, la lectura de hoy, hermanos, amén. Gloria a Dios, Levítico 14, amén. Así le damos lectura. Así como estamos enseñados. Dice así en el nombre del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla y un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana
y lo mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. El 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. El sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero, y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, y en lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá en el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para la expiación por el pecado, y el otro para el holocausto. Y el 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log del aceite, y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará el aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá 1 de las tórtolas o 1 de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación porque se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiera tenido plaga de lepra y no tuviera más que purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra o alguna casa de la tierra,
tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar de la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla, y examinará la plaga, y si se viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá al sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancará las piedras que se estuvieran en la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad y en lugar inmundo el barro que rasparon. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después de que se hizo arrancar las piedras y raspar la casa, después de que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa sus piedras y maderos y toda la mezcla de la casa, y sacará todo lo que fuere de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa, después de que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomarán para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre las aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y lo mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de las avecillas, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera del cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expansión por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta es la ley tocante a la ley. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, así dejamos el lugar. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están mirando aquí adentro y fuera de la República Mexicana. Dios bendiga a nuestros hermanos de la Iglesia Maranata, al campo de la Iglesia Maranata, al campo de la Iglesia Éfeso, a la Iglesia Éfeso también. Dios la bendiga. Dios bendiga a nuestro pastor general, nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza. Dios bendiga a nuestro hermano. Y queremos continuar, dejamos pendiente acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy precisamente queremos continuar con esta otra parte para que podamos nosotros seguir hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es el Hijo de Dios. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y es salvo. Quisiera que pudiésemos buscar en San Juan capítulo 1, el versículo 12.
para que nosotros podamos continuar con lo que hemos tomado como cultos doctrinales también, enseñando acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. San Juan capítulo 1, el versículo 12, si lo tiene usted ya ahí en su casa, lo encontró, póngase sobre sus pies y leamos la bendita palabra de nuestro Dios. Yo les invito que podamos decir, dice así en el nombre del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre Celestial, ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos a tenerte en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Celestial, a que seamos nosotros hijos tuyos, Señor. Muchas gracias por la bendita ayuda que tú nos das. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Auxílianos, sé tú por nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque nos permites llegar a los hogares de nuestros hermanos y todos aquellos que hoy nos sintonizan. Muchas gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo lo presentamos también. Él fue humano y divino también. Así es que nosotros podemos ver por medio de la palabra del Señor su nacimiento, y nos marca en Mateo capítulo 2, en el versículo 1, nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo en lo humano, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Así es que nació en esta tierra. Entonces tenemos nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Experiencias que también como humano, en su humanidad como ser humano, dice la palabra de nuestro Dios ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 4, dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Como humano nació. Entonces ya tenemos experiencia como un ser humano que tuvo un nacimiento también, nuestro Señor Jesucristo. Su muerte, era necesario que Él fuese también a la cruz por nuestros pecados. Y nos dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 27, en el versículo 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así es que experimentó la muerte también nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, en su humanidad nosotros podemos ver que tuvo nacimiento, podemos ver que tuvo un nombre, podemos ver que lo buscaron para matarlo, que lo despreciaron, que fue a la cruz. Y fíjese que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice en Mateo capítulo 1 al versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre. Tuvo un nombre propio también, como los que vivimos en la tierra. Así es que este nombre, aparte de que él tuvo este nombre propio, Jesús,
Así le fue puesto, ¿verdad? Jesús. ¿Qué significado tiene esta palabra? El nombre personal que tiene nuestro Señor Jesús es de salvación. ¿Por qué? Porque dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que significa Salvador, significa salvación, significa libertad, liberación. Ahora también, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios nos hace ver por medio de las sagradas escrituras, y lo podemos ver en Lucas capítulo 2, en el versículo 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Así es que este nombre, ¿verdad?, de ungido es un nombre Mesías. Así es que también Él tiene este nombre mesiánico, el ungido del Señor. Así es que de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta también, ¿verdad?, que tiene ese nombre mesiánico. Ahora también se le reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como nuestro dueño, como nuestro amo, como nuestro propietario también, ¿verdad? Así es que este nombre corresponde a Jehová y quiere decir también maestro, y lo está ligando ¿a qué? A su deidad de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos viene enseñando, nos viene diciendo de qué forma, de qué manera nosotros podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Miren, en el capítulo 3, en el versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así es que nosotros podemos conocer también como Señor y como maestro también, ¿verdad? Así nos dice la palabra de nuestro Dios, y nos sigue enseñando por medio de las sagradas escrituras. En el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Ya lo vimos, que a Él también se le conoce como Señor. Él mismo dice, y así se le puede conocer como el alfa y el omega, como el principio y el fin. Así es que de esta manera nosotros podemos ver sus nombres de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como profeta, como sacerdote y como rey. Estos serían sus oficios que él tiene como profeta. Como profeta está siendo anunciado también en la bendita palabra de nuestro Dios. La bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo nos hace ver y dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra
y en su casa. Aquí es conocido como profeta, que este es un oficio de nuestro Señor Jesucristo. En este oficio, Él lo va desempeñando, lo va haciendo. Y nosotros, por medio de la bendita palabra del Señor, nosotros lo podemos ver por medio de su bendita palabra. En sus oficios como profeta, también vemos nosotros que Él hace enseñanza para que el ser humano aprenda también. Y fíjese, dice la bendita palabra del Señor en el Sermón del Monte. Ahí nos hace ver, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Así es que como profeta también él toma esta parte de enseñar como el maestro en lo que corresponde a la enseñanza. Como hoy en día podemos decir, un maestro pertenece a la docencia, en la enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo como profeta también enseñaba, ¿verdad? Y si en predicción Él conoce el futuro, Él conoce todo exactamente, porque Él es Dios también. Así es que si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 24, nosotros vamos a poder ver allí todo lo que el Señor Jesucristo habla y dice acerca de los acontecimientos que vendrán. Pone de manifiesto que hay señales antes del fin. Yo siempre me preguntaba y decía, ¿cómo es que va a manifestarse que la palabra de Dios sea difundida en muchos lugares, en muchos países, en muchas naciones, hasta lo más recóndito? Y mire, la palabra de Dios se va cumpliendo, hermano, hermana, que me escucha. El Señor, fíjese, que dijo que su palabra iba a ser predicada en toda la tierra, en todo el mundo, hasta lo más recóndito que haya. Se predica en muchos idiomas, se predica en muchos dialectos, se predica con las manos y se predica tocando, y de esta manera también la palabra de Dios va llegando. Fíjense que de manera sutil puedo pensar, esto es yo, de mi forma personal de ver, de forma sutil, pues el enemigo también trabaja. Y yo decía, quizá con violencia van a venir a cerrarnos los templos, y no fue así. Nosotros mismos echamos candado y le tuvimos que decir a los hermanos, debemos acatar lo que nuestras leyes por medio de nuestro gobierno nos hacen ver, que es necesario que cerremos nuestros templos, y lo hicimos. Pero por medio de estas redes sociales se expande la palabra del Señor, porque muchos el día de hoy, por medio de estas redes sociales, se está predicando. Y estos son señales antes del fin. La palabra del Señor nos va enseñando que nuestro Señor Jesucristo lo anunció con mucha anticipación, la venida del Hijo del Hombre. Esto lo hace ver en Mateo 24, que son acontecimientos futuros que tendrán que venir. Y esta es una enseñanza que lo hace en su oficio de profeta. Ahora, si nosotros leemos ahí en su casita
cuando hayamos terminado esta predicación. Busque Mateo capítulo 8 y va a ver que nos habla de sanidades. Así es que como profeta también él en sanidades ejerció como profeta dando sanidad. Esto es como profeta. Ahora como sacerdote también, ¿verdad? Como sacerdote, ya este es el otro oficio. Ya vimos que es como profeta. Ahora, como sacerdote, nos habla la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, Salmos 110, y dice el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que nosotros nos estamos dando cuenta, por medio de la palabra de nuestro Dios, que Él también, como sacerdote, este es un anuncio profético, pero se vino a manifestar en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En lo que se refiere como un mediador, en lo que Él puede y es sacerdote. Él es un mediador y la palabra de nuestro Dios nos los hace ver. Y si nosotros buscamos en la bendita palabra de nuestro Dios, nos dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Así es que aquí nosotros podemos ver en su oficio sacerdotal, Él es un mediador. Él es un mediador. Y la palabra de Dios nos lo dice. No lo estoy diciendo yo, estamos leyendo la bendita palabra de nuestro Dios y nos está enseñando que de esta manera Él es un mediador. Ahora, sus funciones como sacerdote. En sus funciones como sacerdote, miren lo que nos dice Colosenses capítulo 1. Del versículo 20 y 21, miren lo que nos dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así es que en su oficio como sacerdote, en su función, Él también ha reconciliado todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y a nosotros en especial, ¿verdad? Éramos enemigos, éramos extraños en otros tiempos. ¿Por qué? Porque hacíamos malas obras. Pero dice, ahora os ha reconciliado nuestro Señor Jesucristo. En su oficio como sacerdote, Él nos ha reconciliado. Ahora fíjese, como intercesor, en su intercesión como sacerdote, nos habla Romanos capítulo 8. Romanos 8, el versículo 34, nos dice de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es que Él es intercesor. Él intercede ante el Padre
por nosotros. Él intercede ante el Padre por nosotros. La palabra de nuestro Dios nos sigue diciendo, dice en Hebreos capítulo 7, el versículo 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así es que fíjense, en su oficio como sacerdote, reconcilia e intercede también, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora fíjense, también como oficio de sacerdote nos bendice. Él nos bendice. Él, en la bendición apostólica, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición para nosotros. Esa gracia, ese amor, esa misericordia, lo que Él tiene para nosotros, Él nos los da. Ahora, fíjense, Efesios capítulo 1, en el versículo 3, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escuche, por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda. No falta ni una bendición. Él es quien nos ha bendecido. Ahora fíjese, antes de ascender a los cielos, Él bendijo también a sus discípulos. Fíjese, miren lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, en el versículo 51. Dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto es cuando Él asciende a los cielos. Él bendijo, fíjese, Él bendijo a sus discípulos, ¿verdad? Así es que aquí nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Como profeta, como sacerdote y como rey también, ¿eh? Como rey se refiere a su naturaleza divina, que aún los judíos no lo reconocieron. Los judíos fueron ante Pilato y quisieron que quitara como rey de los judíos. Y Pilato dijo: lo que he hecho, lo que he puesto, lo que he dicho, eso es, y así será. Entonces es reconocido como rey, y como nuestro rey vendrá por su iglesia, vendrá por su pueblo. Así es que la bendita palabra del Señor es la que nos enseña, es la que nos habla, es la que nos dice. Dice la bendita palabra del Señor en el Salmos capítulo 2, en el versículo 6. Esto es en el reino ungido de nuestro Señor. Y dice, versículo 6, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así es que de esta manera, ¿verdad?, nosotros estamos viendo la bendita palabra del Señor, y ella es la que nos va enseñando, ella es la que nos va diciendo
ella es la que nos va haciendo que nosotros podamos aprender y ver, ¿verdad? Dice San Lucas en el capítulo 1, dice el versículo 31 al 33, dice: y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí es rey. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se da cuenta, hermano y hermana? Jesucristo como rey, Él tiene el derecho. Es un derecho que le corresponde. Es un derecho original, podríamos llamarle. Es un derecho que Él, desde mucho antes de que el mundo existiese, ya Él era así, ¿verdad? Así es que tiene un reinado espiritual, ¿verdad? Un reinado espiritual. La palabra de nuestro Dios nos aclara, nos hace ver, para que nosotros por medio de esto entendamos, sepamos. Ahora fíjese, nos dice la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Él, desde mucho antes de la eternidad, ya era, ya existía, ya estaba. Él es nuestro rey, ¿verdad? Y tendrá un reinado universal, ¿verdad? Un reinado universal. Esto nos aclara la bendita palabra de nuestro Dios. Nos hace ver por medio de la gloriosa palabra de nuestro Dios. Y veamos nos dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Jeremías capítulo 10, el versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es Rey para siempre. Ahora ya hemos visto su humanidad, sus oficios, su muerte. Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el centro de la expiación. Por medio de Él, ahora nosotros podemos entender, ¿verdad?, que un cordero por persona, un cordero por familia, un cordero por una nación, pero un cordero para todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo. Así es que su muerte fue Él mismo, ¿verdad? Cuando estaba ya para ser entregado, le dijo a sus discípulos: estoy triste hasta la muerte. Estoy triste hasta la muerte. Él sabía. Con su poder Él podía haber pasado todo esto, pero le dijo a su Padre: no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Así es que su muerte fue voluntaria. Él mismo se entregó por nuestros pecados, ¿verdad? Gracias a Dios, porque hubo un Redentor
a nosotros un Redentor por la cual nosotros alcanzamos esa salvación y vida eterna. Dice San Juan capítulo 10, en el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque yo pongo mi vida. Así es que Él se entregó, Él se dio. Era necesario esta muerte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos hace ver acerca, ¿verdad?, dice en el versículo 26 de Lucas 24, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario que el Cristo padeciese. Isaías capítulo 53 nos los hace ver paso a paso el Cordero de Dios. Cómo fue llevado a la cruz. Dice, enmudeció y no abrió su boca. Fue golpeado, desfigurado, como oveja, llevado al matadero, dice. Así es que fíjense que era necesario que el Señor Jesucristo muriese por nosotros. Era que tenía que ser así, de esta manera, ¿verdad? Miren lo que nos dice Mateo capítulo 26, el versículo 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para remisión de los pecados nuestros, pecados suyos. Él fue el vicario, se puso en lugar de nosotros y Él llevó la muerte que nos correspondía a nosotros, y por Él hoy nosotros somos salvos. ¿Por qué causa fue llevado al matadero? ¿Por qué causa fue Él entregado? ¿Por qué causa fue llevado a la cruz? Mire que cuando Juan, ¿verdad?, ve a nuestro Señor Jesucristo, él lo reconoce y dice, fíjese, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue voluntaria su muerte. Derramó su sangre por culpa nuestra, ¿verdad? Él fue a morir en la cruz por causa nuestra. Dice segunda a los Corintios capítulo 5, el versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, justificados por él, por su muerte, porque él se entregó para que nosotros encontrásemos, ¿verdad?, salvación y vida eterna. Así es que nos quedamos, ¿verdad?, en su muerte. Veremos su resurrección, su exaltación en el mensaje siguiente, ¿verdad? Y estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Es un punto doctrinal que para nosotros nos es bastante importante. Ya vimos lo que es nuestro Dios. Ahora estamos viendo lo que es nuestro Señor Jesucristo. Después que terminemos de hablar de nuestro Señor Jesucristo, hablaremos del Espíritu Santo. Porque es necesario, son puntos doctrinales que nosotros tenemos que conocer, hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios. Padre eterno, te agradecemos porque tú, Señor, diste tu vida para que alcanzáramos nosotros esta salvación que tenemos el día de hoy. Pero si no la cuidamos, podemos perder esta salvación. Es importante y necesario ser fiel, permanecer fiel, porque tú, Señor, quieres darnos la vida eterna, quieres darnos la salvación. Todo aquel que cree tiene vida eterna, mas el que no ha creído no tiene la vida eterna. Señor, nosotros hemos creído en ti. Ayúdanos a estar contigo, permanecer fiel, leer tu palabra, Señor, saber de ti y que no perdamos esta salvación, Señor. Ayúdanos, Señor eterno, para que podamos nosotros seguirte, porque si no, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Así Moisés le dijo a Dios: ráeme, bórrame. Pero el Señor respondió: el que peca, el que está transgrediendo la ley, ese será el que va a ser borrado del libro de la vida. Señor, a nosotros ayúdanos a permanecer fiel, creyendo en ti, Señor, buscando tu santa y hermosa presencia. Oh, muchas gracias te damos, mi Señor, porque yo sé que en este día tú estás con nosotros. Muchas gracias te damos, Padre, por tu bendita palabra. Glorifica tu nombre en la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos han escuchado el día de hoy, Señor. También te ruego que bendigas la ofrenda que tus hijos puedan recoger en sus hogares y después que se abran los templos la puedan llevar, Señor. Oh, mi Señor eterno, bendice a la iglesia, bendice a tus hijos que hacen con gozo y con alegría la ofrenda, Señor. Si alguno no puede, bendícele, Señor, y sé tú por ellos. Muchas gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Morales. Dios bendiga, manda saludos a la iglesia Maranata. La hermana Aurora Álvarez Quirós de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dios le bendiga a mi hermana, Dios siga bendiciendo su vida. La hermana Linaí Salado también manda saludar a la hermana Leti y a su servidor. Dios bendiga a mi hermana Lina. La hermana Rafa Colín también manda saludar a la hermana Leti. Dios bendiga a nuestra hermana y le estamos dando sus saludos a la hermana Leticia y también a su servidor. Dios bendiga. Nuestro hermano Roberto Noyola, que nos ve desde Carolina del Norte, allá en Estados Unidos. Dios bendiga a mi hermano Roberto Noyola. Dios siga bendiciendo su vida. Mi hermana Norma Melo también, Dios bendiga su vida. Mi hermano Guillermo Cabrera también, Dios bendiga a mi hermano. A mi hermana Elvia Vázquez también, Dios le bendiga, hermanas. También a Mace Flores desde Ciudad del Carmen, Campeche. Dios bendiga a nuestra hermana. Dios bendiga a nuestro hermano Marcos Regino Artigas y a toda su familia. Dios bendiga a la iglesia donde está mi hermano también Marcos, ¿verdad? Dios te bendiga, Marcos. Seguimos orando por ti. Que Dios glorifique su nombre en tu vida. A la familia Regino Álvarez, Dios les bendiga.
A mi hermano Guillermo Beltrán también. Dios le bendiga a mi hermano Guillermo. Mi hermana Eunice. Dios bendiga a mi hermana Eunice Hernández de Puebla. Dios siga bendiciendo el trabajo espiritual que están desempeñando ustedes, mis hermanos. Dios bendiga a mi hermano Eliseo también, ¿verdad? Dios bendiga a todo este grupo de hermanos que está laborando, trabajando, y Dios guarde sus vidas también, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermana Lina pide, ¿verdad?, oración por ella, por su familia, por sus hermanos que viven allá en Estados Unidos, y que Dios siga bendiciendo la vida de los hermanos en la carne, de mi hermana Linaí, ¿verdad?, que puedan ellos encontrar, dice mi hermana, pide que puedan encontrar un buen trabajo. Usted sabe, hermana, que Dios le puede conceder esta petición. Sanó a Jacobito, gracias a Dios. Dios le respondió. Así es que de esta manera oremos para que Dios nos responda, ¿verdad? La hermana Rafa Colín pide que oremos por sus hijas, por su familia, por sus nietos, sus nietas también, ¿verdad? Que Dios bendiga a nuestra hermana. Seguimos orando por el hermano Leopoldo Pereira y por la hermana Luz Romero. Esto lo pide mi hija Sicri, ¿verdad? Dios bendiga a mi Sicri también, ¿verdad? Orar por la hermana Iraíz, por la hermana Norma Melo, ¿verdad? Sigamos orando por ella, sigamos orando por el niño Caleb Moreno Pérez, sigamos orando también, ¿verdad?, por el hermano Lázaro Muñoz y por la hermana Pilar también. Oremos por la hermana Avilia de Las Vigas también, ¿verdad? Oremos por una persona que se llama Hilario, que nuestro hermano Mario, el esposo de la hermana Elena, pide oración por él, ¿verdad? Oración por todos aquellos, que Dios pueda seguir obrando, ¿verdad? Oremos por Yuri, que trabaja en el hospital Vicente Guerrero, por los doctores, las doctoras, gracias a Dios, ¿verdad? Por Esther Barragán, por Esther Barragán, y Dios le bendiga a mi hermana Esther del Estado de México, gracias a Dios, ¿verdad? Y oremos por todos aquellos doctores, enfermeras que trabajan en los distintos hospitales, que Dios guarde sus vidas, que Dios sane la tierra, que Dios tenga misericordia de Acapulco, porque dicen que se ha extendido mucho la pandemia aquí. Bueno, pues nosotros oremos por nuestro presidente de la República, oremos por el gobernador de este estado de Guerrero, oremos por la presidenta municipal de aquí de Acapulco también, hermano que nos ve, ayúdenos a orar. Oremos por el gobernador de Veracruz y oremos por Israel también, ¿verdad? Por el pueblo de Dios. Oremos y demos gracias a Dios. Padre Santo, te suplicamos, mi Dios, que todas estas peticiones que nos han pasado, tú las conoces, Señor. No podemos ir y poner las manos sobre de ellos, porque ahorita nos es imposible, Señor, por las recomendaciones que nos dan. Pero desde este lugar donde estamos, tu palabra de poder es enviada, Señor. Y yo sé que tú puedes obrar, Señor. Que no tiene trabajo, dale. El que está enfermo, sánale. Aquellos que están trabajando en los hospitales, sosténlos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Señor, por mi hermana Yuri, guárdala, cuídala, Señor. Por Vero Olé también, Señor. Sé tú por cada uno, Dios mío. Muchas gracias, porque yo sé que tú serás con cada uno, Señor. Los ponemos en tus manos. Señor eterno, mi hermana Berta siempre pide por estos doctores, Señor, que trabajan en los hospitales, por aquellos que están enfermos, por Luis Caballero, Señor, por la señora Montufa.
Señor eterno, sana con tus manos de poder sobre ese hígado, sobre ese estómago, sobre esa próstata, sobre esos riñones, sobre ese corazón, Señor, sobre esa garganta, sobre ese cáncer, Señor. Sana, expulsa, liberta, Señor. Haz la obra, Dios mío, por aquellos que están enfermos del coronavirus. Señor, tu poder es más grande que cualquier enfermedad. Echa fuera, Dios mío, toda enfermedad. Hay poder en tu sangre preciosa. Hay poder en tu sangre divina. Muchas gracias te damos, mi Dios, porque en este día yo sé que tú has hecho misericordia, has tenido compasión. Sanarás de diabetes, sanarás de las piernas, sanarás de los dolores, Dios mío. Oh, mi Señor eterno, de toda gripa, de toda tos, Señor mío. Liberta, liberta, Padre, liberta, mi Dios. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Señor, muchas gracias por las familias que nos escuchan, las familias que siempre pide mi hermana Berta Nicasio. Señor, en tus manos ponemos todas estas familias, Señor. Muchas gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor eterno. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de los presentes, ausentes, con el pueblo de Dios en general, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Recitamos nuestro texto de Primera a los Corintios, capítulo 5, del versículo 12 al 24, y finalizamos con el 28. Y decimos unidos, dice así en el nombre del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 24 y 28. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Y el jueves, primeramente Dios, a las 6 de la tarde, nos vemos. Si no viene el Señor por nosotros, y si viene, nos gozaremos para siempre con Él. Dios les bendiga y Dios sane a todos los que han pedido oración. Dios sane a mi suegro, a mi suegra, ¿verdad? Y seguimos orando por ello. Dios sane a la hermana Iraíz, a mi hermana Norma y a todos aquellos que han pedido, ¿verdad? Dios les bendiga.